Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión Online, programa transmitido por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya y transmitido por las principales redes sociales, bajo la dirección de Carlos García, la coordinación de Richard Sillán Bajaña y en los estudios la compañera Elizabeth Torres, quien está encargada del máster. Volvemos en segundos con la primera entrevista de hoy. Hoy día contamos con la presencia en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, con el abogado Rogelio Valencia, asesor jurídico, sobre el tema de la consulta y de la consulta popular y el referéndum, ¿no? Lo que nos llama mucho la atención es que esta famosa consulta popular se la puede haber resuelto a través de la misma asamblea, abogado, y parece que les interesa más gastar más el dinero en la consulta popular, que serviría más bien para educación, para salud y para seguridad. Pero así son las cosas en nuestro país. Los micrófonos de Frente a Frente están para usted. Mi estimado señor periodista, a todos los cibernautas, nuevamente un agradecimiento por darme el espacio en este prestigioso programa. Bueno, básicamente para esta primera inquietud la respuesta es que lógica y irreversiblemente se está viendo el tema como un tema electoral. Partamos de ahí. Posteriormente tendríamos que efectivamente la Asamblea Nacional, inclusive en estas polémicas reformas al COIP, tenía de alguna u otra forma un tratamiento a ciertos puntos que ahora se nos va a consultar y también a plantear en referéndum, porque recordemos que lo que se nos presenta en este proceso, que efectivamente ya fue declarado por el CNE el inicio electoral, y de hecho el día de ayer arrancó la posibilidad de que las organizaciones políticas se acrediten tanto para hacer la campaña por el sí o por el no, y definitivamente empezar este proceso que terminará pues el 21 de abril, cuando ya nos corresponde ir a las urnas. Pero lo que quiero dejar explícito es el hecho de que es una mixtura, porque aquí hay preguntas de consulta popular y preguntas de referéndum. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia entre consulta popular y referéndum? Consulta popular es que a nosotros nos hacen preguntas puntuales donde las soluciones no son inmediatas, sino son soluciones a largo plazo, que generalmente también dependen del planteamiento y la predisposición. ¿Para qué? Para instrumentar esos cambios a través de propuestas o proyectos de ley que tienen que ir y tramitarse en la Asamblea como corresponde. O sea, eso no es inmediato. En el caso del referéndum, ahí tenemos que estar muy atentos a los anexos, sobre todo, más que en la consulta popular. En el referéndum sí cabe estar atento a los anexos. ¿Por qué? Porque en el anexo se incluye el texto legal, el texto jurídico, que inmediatamente de tener respuesta positiva la pregunta que se le pretende o se le hace a la ciudadanía, ese artículo, sea de la Constitución de la República, sea del Código Orgánico Integral Penal o de cualquier otra norma, inmediatamente entrará en vigencia, y por lo tanto tiene que ser exhaustiva y delicada la revisión que cada ciudadano tenga que hacer de estas preguntas, porque entendamos algo, mis estimados cibernautas, no se trata de contestar la pregunta por contestar. No solamente hay que entender la inquietud, hay que entender los anexos. Y en ese sentido, efectivamente, se entiende que para eso está la Asamblea Nacional, para debatir y discutir el tema jurídico. Ahora, que esto sea prudente o imprudente, el hecho de preguntar, no me parece que en todo caso sea lo más oportuno. Porque definitivamente, como usted acaba de decir, mi estimado licenciado Carlos García, el problema de fondo está en el costo que está llevando esto. ¿Por qué? Porque no solamente es que venimos de tumbo en materia de procesos electorales.
El asunto es que esta medición de popularidad en procesos electorales al país le cuesta cantidad de dinero. Solamente para que nos demos cuenta, 2023 tuvimos elecciones seccionales. En el mismo año 2023 tuvimos elecciones para completar el periodo que ahora se está terminando, porque el periodo que está terminando Daniel Noboa es el de Guillermo Lasso. Correcto. Y ahora vamos a pasar a una consulta popular y posteriormente vamos a pasar al proceso electoral que viene para el año 2025. Que cuando se habla de proceso electoral muchas veces las personas creen que es el día domingo que uno va a sufragar, que es el proceso electoral. No, el proceso electoral tiene calendarios que lleva una serie de acciones que se van desarrollando en el tiempo y que todas tienen su costo. Por lo tanto, efectivamente, yo sí considero, por un lado, que a mí me parece inoportuno el momento, me parece sí prudente las preguntas, pero yo, como lo dije ya en otra ocasión, al final del día siguen siendo superficiales, al final del día no resuelven el problema de fondo de la Constitución, y como lo he manifestado constantemente, yo planteo es el hecho de que con una sola pregunta, con un anexo que nos llame a una Asamblea Nacional Constituyente, todos estos temas se pueden ampliar, mejorar y estructurar en un nuevo proyecto de Constitución, que es lo que amerita el Ecuador, porque esa camisa de fuerza no se resuelve ni aún contestando favorablemente todas las preguntas, ni aún que el referéndum, en el caso de la parte de la mixtura que tenemos como consulta, lleguen lógicamente a entrar en vigencia. No resuelven el problema de fondo. Claro, van a aplacar probablemente, porque el interés aquí, si no nos damos cuenta cuando se revisa todo el texto de las preguntas, no solamente el interrogante, sino los anexos, el enfoque es materia de seguridad. Por supuesto, para resolver los problemas emergentes, probablemente como lo ha pasado con el decreto 110, el decreto 111, se puede aplacar, pero el fondo no es que se va a resolver. Por lo tanto, considero yo que para mí es inoportuno, pero ya que estamos en el proceso, definitivamente, al revisar las preguntas, sobre todo los anexos, se considera que las respuestas van a ser favorables, porque tampoco el planteamiento es contradictorio ni tampoco contra norma expresa, porque ya lo ha calificado la Corte Constitucional. Ahora, abogado, veamos algo muy importante. Los empresarios son los más favorecidos con la consulta popular y con este famoso referéndum, porque se va a contratar ya a jóvenes, ya no dentro, como se lo hacía a través del Código de Trabajo, sino que tranquilamente va a ser que los contrata por un tiempo determinado, no van a tener vacaciones, no van a tener el 13º, no van a tener el 14º, y lo podrán despedir en cualquier momento sin que nadie le diga absolutamente nada. Sino, si el empresario lo quiere sacar en un tiempo prudencial, lo saca y nadie les puede defender. En el tema que tiene que ver con este cambio a nivel de lo que sería la contratación laboral, que se refiere al hecho de hacerlo por horas, es una fórmula que en algún momento ya se buscó aplicar y que no tuvo efectivamente éxito. Lo que habría en este caso, como siempre debe ser en materia laboral, un consenso adecuado entre empleadores y trabajadores. Mire usted, hace poco, que todavía no es parte del ordenamiento jurídico, la Asamblea Nacional acaba de aprobar un proyecto de reformas o un paquete de reformas al Código del Trabajo respecto al asunto del acoso laboral. Pero como resulta que la Asamblea Nacional, por acelerar este tema de la mayor cantidad de proyectos de ley que se conviertan en ley, si estoy en lo correcto, me parece que van de 12 a 13 ya en la aprobación que corresponde, ellos se están fijando en la cantidad y no en la calidad. Entonces, en este momento ya existe desde ese punto de vista una protesta directa de parte de quienes son los empleadores, porque al final del día, si bien es cierto se quiere buscar un ambiente de trabajo adecuado, no es menos cierto que estamos abusando de lo que yo denomino el estado de bienestar excesivo. Y eso sí genera problemas y sí genera contradicciones. En la materia puntual del contrato por horas, cuando el contrato por horas no debería ser un inconveniente, cuando se garantice no solamente estabilidad, sino, por supuesto, el cumplimiento de todos los haberes sociales correspondientes.
Normalmente en el contrato por horas se entiende que para flexibilizar el tema de la relación laboral se busca es dar la oportunidad de que haya más plazas de trabajo. Pero por supuesto, el problema de fondo es que, vuelvo al tema de que la cantidad versus la calidad, siempre va a primar la calidad. Entonces, ¿qué más plazas de trabajo podríamos nosotros optar si estas, a pesar de que puedan ser formales ante la ley, serían perjudiciales en el hecho mismo, no solamente de los ingresos propiamente dichos, sino del desarrollo de la labor que pretende o que se pretende que hagan estos trabajadores que adquirirían esa calidad con el contrato de trabajo por horas? Entonces, en ese sentido, lo que sí debe estar acompañado en el caso de la consulta correspondiente a esa pregunta es que cuando se plantee el proyecto reformatorio, lógicamente sea un proyecto que conlleve este consenso, porque no podemos entrar sino en una claridad meridiana de que se necesita tanto el capital de los empresarios encaminado a un desarrollo correcto y adecuado, y se necesita esa fuerza de trabajo, esa mano de obra que por supuesto los ecuatorianos en su mayoría están predispuestos a entregarla, pero con las condiciones adecuadas que son motivos no de reclamos actuales ni momentáneos, son motivos de luchas sociales que ya llevan muchos años y que merecen no solo respeto, sino consideración y la debida atención. Ahora también vemos que, por ejemplo, dentro de las preguntas vemos que, por ejemplo, cuando la gente se va a oponer que las Fuerzas Armadas sigan supervigilando el orden aquí en el país, porque ha habido bastante caos, bastante inseguridad. Entonces la gente sí lo he visto bastante conformista con la presencia de la fuerza pública y del ejército en las calles de Guayaquil. Como que te he dicho que se ha calmado un poco, pero ya leía los periódicos y ya volvieron los asaltos en los colectivos, en los carros de transporte. Entonces parece que como que estaba un poco offside, simplemente los delincuentes, y dijeron, bueno, ya terminaron las vacaciones y nos volvemos de nuevo a hacer presente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué labor ha servido de la presencia de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, etcétera? En este caso, la presencia de la fuerza pública, hablamos de Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional, han hecho una labor excepcional, extraordinaria, importante, esforzada e incluso, como toda la vida en la materia de la fuerza pública, arriesgada. Pero debemos entender que la seguridad integral del país no está supeditada exclusivamente a la actuación que en este caso por estado de excepción se viene dando, el mismo que se aumentará o se prorrogará 30 días más. No es definitivo. El problema de fondo es que para lograr estructurar la seguridad integral necesitamos seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica solo se puede obtener a través de que ese diseño estructural constitucional que tenemos sea ampliamente mejorado. Si bien es cierto, en varias de las consultas o preguntas, porque unas son de consulta popular y otras de referente, tiene lógicamente la intención concreta de poder llevar a cabo estos cambios que por el momento permite esta viabilidad constitucional para que a partir de la Constitución se tenga la posibilidad permanente de que este trabajo conjunto sea de alguna otra forma lo que marque la norma, lo que marque la regla, y de esa manera o de esa estructura se pueda sostener la seguridad a nivel de lo que sería la parte del control de la violencia. Pero ahí no termina el asunto. El asunto va mucho más allá, porque lo hemos escuchado también en los medios de comunicación, que a pesar de todo el esfuerzo o de los operativos o de la estrategia y la táctica implementada por las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional, detenidos
muchos de los que están declarados como terroristas, que son también estos delincuentes que han superado el criterio de la delincuencia común, en su mayoría, aún desarticulando bandas, también han recuperado la libertad. Entonces, el problema de fondo está también en el hecho de que si hablamos de un plan de seguridad integral, tenemos que contar con cambios estructurales en la función judicial a través del Código Orgánico de la Función Judicial. Tenemos que hacer cambios importantes y funcionabilidad, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura. Hay que implementar cuestiones que vayan más allá del populismo punitivo, el populismo penal, a nivel de la estructura de las cárceles en Ecuador. Entiendo yo que ya se dio luz verde para que el destino presupuestario para construir megacárceles en el Ecuador, o las cárceles con el diseño que ha planteado el presidente Noboa, de alguna otra manera sean respuesta para eso, pero definitivamente si va todo desarticulado, lo único que vamos a tener es lo que usted acaba de comentar, mi estimado señor periodista. Yo controlo un sector, aplaco en un momento determinada situación, pero resulta que en otra parte, concretamente, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, puede ser el sur, puede ser efectivamente el centro, puede ser otra parte, por ejemplo, del norte, si hablamos de la Nueva Prosperina, de sociovivienda, otra parte que no sea Prosperina o sociovivienda, puede estar recuperando ese nivel de violencia de parte de estos delincuentes organizados y, por supuesto, de estos terroristas que mantienen en vilo a la población, porque como usted bien dice, si bien es cierto, en un principio del 9 de enero, aproximadamente al 5 o 6 de febrero, tuvimos se podría decir, un sometimiento a estos grupos que de alguna u otra forma lo único que han hecho es delinquir y afectar a la ciudadanía. No es menos cierto que en la actualidad estamos viendo que como que se vienen recuperando en su malsana intención de provocar daño, de provocar efectivamente lo único que saben hacer, perjudicar la vida y los bienes del resto de ciudadanos. Nos hemos dado cuenta también de que hay una gran cantidad de personas detenidas, se ha visto, según la información que nos han dado los medios tradicionales, que hay una gran cantidad de personas detenidas luego de esta participación de la fuerza pública, del ejército. Pues yo me pregunto algo, los famosos cabecillas del narcotráfico, que son los que manejan toda esta figura, yo no los veo detenidos, no están detenidos en la penitenciaría. ¿Quiénes están detenidos? Simplemente personas delincuentes comunes y corrientes, pero los que manejan el argot del narcotráfico, yo no los veo las cabecillas detenidos ahí en la cárcel. ¿Usted lo ha visto, abogado? La verdad que eso es lo que de alguna u otra manera sigue siendo motivo de más de una preocupación, digo más de una, porque ha generado sobre todo las inquietudes y las desilusiones del caso. Efectivamente, se cuenta con el incremento de la población carcelaria, porque eso es lo que tenemos, un incremento de población carcelaria en la penitenciaría litoral, por citar un lugar, porque esto es a nivel nacional. Definitivamente, vuelvo a insistir, eso no es que resuelve el problema de fondo. Si bien es cierto, busca aplacar, porque al final del día, preferiblemente, aún aumentando el número de población carcelaria, es mejor que esté tras las rejas que libre y campante en el resto del país. Pero vamos al tema de que eso no significa que está pagando una pena. Está dentro de un proceso y habrá que llegar al final del proceso para determinar si la sentencia es condenatoria y por supuesto va a cumplir la pena. Ahora, ¿qué sucede con estas estructuras? Porque esto ya no se trata, como efectivamente se buscó en el decreto 110 y el decreto 111 del presidente de la República, determinar como unas simples organizaciones delictivas, sino como organizaciones terroristas. Efectivamente en esa estructura tienen cabezas importantes que de alguna u otra manera con el caso Metástasis se sacaron a relucir, que ya no solamente se involucraba a temas de políticos, ¿no? Ahí ya habían entre abogados, jueces y otro tipo
de autoridades, incluso en las mismas fuerzas del orden que estaban involucradas. Entiendo yo que en ese mismo nivel, el tema de lo que tiene que ver con las organizaciones narcodelictivas, estos cabecillas que definitivamente no vemos que en su mayoría se encuentren detenidos o se encuentren siendo parte de la desarticulación de estas bandas criminales, definitivamente preocupa, porque eso significa que ellos ya están a buen recaudo hace mucho rato anterior a lo que estamos viendo. Y de esa manera yo entiendo que fortaleciéndose seguramente con el respaldo legítimo y popular de la consulta, lo que se aspira por parte de la ciudadanía y lo que se espera por parte de todos los que habitamos este país, es definitivamente que esas cabezas también tengan no solamente el hecho de que a través de un operativo sean detenidos o que a través, lógicamente, de la acción en conjunto que tiene la policía o el ejército con la Policía Nacional puedan ser reprimidos, sino también que sean sancionados. Porque al final del día, no solamente la detención es lo principal, sino que el proceso, al llegar al final, a través de una sentencia condenatoria, deje claro que lo que tienen que pagar es una pena. Pero va a ser siempre llamativo el hecho de que estos, que son los que ponen prácticamente que se mueva todo el conglomerado de adolescentes, incluso de niños, y por supuesto de adultos que son parte de estas organizaciones delictivas, simple y llanamente estén bien vallados o bien cubiertos, y que seguramente, como ya se estaba de alguna u otra manera ocultando en medios de comunicación, hasta en las famosas ciudadelas donde se encuentran perímetros cerrados, se hayan prácticamente escondido, y que hasta ahora no veamos una acción mucho más potente que logre que esas cabezas, que esos cuadros sean también de alguna u otra manera detenidos y procesados. Ahora hemos visto también que la policía ha encontrado grandes cantidades de yacimientos de droga y han sido descubiertos, y hasta recientemente se descubrió un aeropuerto clandestino aquí en el Ecuador, donde parece que iba a ser utilizado por los narcotraficantes para traer droga de otras partes aquí o llevarla. Entonces, ¿qué es lo que espera este país? ¿Qué espera la ciudadanía de estos cambios? Porque vemos que ya viene el estado de excepción, puede que vuelva un nuevo estado de excepción, pero ¿será eso la respuesta necesaria, que cada vez y cuando hayan nuevos estados de excepciones para que esté controlado el país en buena manera? Mi estimado señor periodista, el estado de excepción por conflicto armado interno solo va a ser prorrogado 30 días más. Ya hubo una experiencia en el gobierno de Lenín Moreno en el cual la Corte Constitucional prácticamente dejó saneado mediante dictamen constitucional el tema de que no se puede abusar de la figura del estado de excepción. El estado de excepción, efectivamente, cuando es utilizado a través de una causal, debe durar el tiempo correspondiente a lo que determina el artículo 164 de la Constitución, y por supuesto tiene la posibilidad de que sea prorrogado por 30 días más. En este caso es lo que va a suceder, va a ser prorrogado por 30 días más, y definitivamente terminado esos 30 días, que más o menos estaríamos justamente hablando de lo que fue enero, febrero, marzo, y estaríamos llegando casi que a finales de abril, o prácticamente a mediados de abril, porque justamente por eso es que se acelera todo el andamiaje del proceso electoral, para que la consulta tenga ya su ejecución a nivel del sufragio el 21 de abril del 2024, y de esa manera, con el resultado, que se entiende va a ser escrutado lo más pronto posible, una vez que se emite el resultado oficial y se publique en el registro oficial pertinente, definitivamente entre en vigencia y entre a regir los cambios que se plantean. Por supuesto, los que son de referéndum, porque claro, vuelvo y repito, aquellos que son de consulta popular tendrán que pasar el proceso que de alguna u otra forma, a través de la respuesta positiva, ya lo deja como mandato de la ciudadanía para que se cumpla. Ahora todo el mundo se ha dado cuenta que
tanto la consulta popular como el referéndum, ha sido utilizado por el señor Daniel Noboa, porque él ya lo ha dicho, él va a reelegirse para la presidencia de la República y que él va a ser candidato. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ahorita hay una unidad dentro de la Asamblea, usted lo ve. ¿Quién está? Están los señores de Revolución Ciudadana, están los socialcristianos y ADN. Ahora, por ahí se oye que Jan Topi va a volver a ser candidato, muy probablemente por los socialcristianos. Por otro lado, vemos que la Revolución Ciudadana como que se está abriendo un poco, porque ellos también aspiran a ocupar el sillón presidencial. Y por su lado, la reelección del señor Daniel Noboa. ¿Cómo miraría usted ese panorama político? Entendamos, como lo dije desde un principio de esta entrevista, que el proceso electoral de esta consulta popular y referendo tiene lógicamente también un aspecto político que al final del día lo que va a medir es efectivamente esa posición o esa percepción que se tiene de la gestión en muy corto tiempo de la presidencia de la República de Daniel Noboa, del funcionamiento en este caso de la Asamblea Nacional, porque hablamos apenas de 100 días. Pero si nosotros nos enfocamos en la temática, definitivamente el presidente actual Daniel Noboa no es que va a una reelección. Yo entiendo que eso es lo más digerible para las personas. Él va recién a un periodo completo, porque recordemos que cuando fue elegido en el año 2023, él fue elegido para completar el periodo de Guillermo Lasso. Correcto. O sea, nosotros estamos en todo este lío, lastimosamente, con él mal, sin él peor, porque resulta que definitivamente ahora ya ha pasado las aguas bajo el puente, lo más fácil hubiera sido que él termine renunciando, asumía su vicepresidente y nos ahorrábamos todo este tema de la famosa muerte cruzada, que no resolvió absolutamente nada, sino que nos dejó en un punto y un tiempo muerto, que ahora estamos intentando recuperar en la presidencia de Daniel Noboa, que completa periodo. Por eso es que eso fue mal llamado elecciones anticipadas, eso no anticipaba nada, eso era elecciones solamente para completar periodo. Entonces, completando el periodo de Guillermo Lasso, tanto Daniel Noboa, así como los asambleístas que tenemos actualmente que conformaron y algunos que no pudieron ser electos, no se sorprendan ustedes que esos como candidatos van a volver a aparecer, porque resulta que de acuerdo a una interpretación de la Corte Constitucional que es prácticamente decidora y que deja diáfano el tema, indica que todo lo que tiene que ver con la disolución de la Asamblea Nacional, que es lo que sucedió y que se conoció más como muerte cruzada, y la destitución del presidente de la República, para cuando se tiene que ver, sobre todo en la disolución de la Asamblea Nacional, en la que el presidente de la República y vicepresidente dejan el cargo, la elección que se hace para completar periodo no se computa como reelección. Entonces, para que ustedes se den cuenta, aquellos asambleístas que fueron electos nuevamente para completar este periodo y que definitivamente recién tuvieron una elección en el 2021, tranquilamente van a ser candidatos en el 2025. Ahora, aquellos que lógicamente se supone porque máximo pueden ser candidatos, o sea, tienen posibilidad a una reelección, si no han superado eso, nada les va a impedir volver a ser candidato. Entonces no se sorprendan volver a escuchar nombres como el Virilio Saquicela, Esteban Torres y compañía. Adicional a esto, tenemos que entender que, por ejemplo, para Daniel Noboa, este periodo que es complementario de un periodo anterior, no le computa como reelección. Él, elegido el 2025, tranquilamente podría volver a ser candidato el 2029. Entonces, que quede, o mejor dicho, para un nuevo periodo que arrancaría en el 2029. Entonces queda claro que definitivamente estamos frente a una circunstancia y una situación donde este año, que de alguna u otra manera lo que busca es darle darle un mejor sentido de gobierno al país, producto de lo que tuvimos hace poco,
Definitivamente, como estamos prácticamente a puertas al nuevo proceso electoral de elegir presidente, vicepresidente de la República y asambleístas, nos está llevando y nos está lógicamente empujando a todo un proceso que en tropel nos lleva a un tema 100% electoral. Estamos con el abogado Rogelio Valencia, asesor jurídico, con el tema el referéndum y la consulta popular. Abogado, lo dejamos con las palabras finales, agradeciendo de antemano su participación en nuestro espacio Frente a Frente, ya que ha dado luces a todos nuestros amigos cibernautas. Muchas gracias una vez más a usted, estimado periodista, así como también a la oportunidad del programa, y quiero concluir nada más con pedirles a ustedes, mis estimados cibernautas, que en una investigación sencilla, lógicamente verifiquen lo que tiene que ver con el decreto 102, perdón, me expreso correctamente, el decreto 162, decreto ejecutivo del presidente de la República, donde incluye el convocar a consulta popular para que se puedan pronunciar sobre 6 preguntas, que son las 6 preguntas de consulta popular, es decir, aquellas que no tienen artículos definitivos, que lógicamente consideran muchas veces anexos, pero en esos anexos lo que se dice es lo que se debe hacer si se responde positivamente. Y además revisar el decreto ejecutivo 163 del presidente de la República, Daniel Noboa, en el que convoca a referéndum, donde hay 4 preguntas. En total en la papeleta nosotros vamos a tener 10 preguntas, pero las 4 preguntas de referéndum sí son de vital importancia que ustedes las revisen, porque resulta que aquí, cuando habla de los anexos sí contienen pues los artículos que van a entrar en vigencia. Entonces, si bien es cierto, es un cambio necesario a nivel constitucional, no es menos cierto que al final del día se necesita es un cambio, más allá de lo que tiene que ver lógicamente con la seguridad a nivel de controlar la violencia brutal que hemos vivido los últimos años en el país. Es necesario apostarle a la seguridad jurídica, y por eso yo insisto que se debe pensar en una Asamblea Nacional Constituyente, redactar una nueva Constitución, que no significa inventarnos una serie de cosas adicionales, porque tenemos cosas que podrían tranquilamente trasladarse, pero que en la parte dogmática se puede hacer una revisión interesante, pero la parte orgánica es la que hay que reestructurar en este país, porque el Estado ecuatoriano ya no da para más con ese tipo de estructura institucional. Estuvo con nosotros el abogado Rogelio Valencia, asesor jurídico, con el tema el referéndum y la consulta popular. Hasta el día de mañana, en nuestro horario habitual, a las 11:30 de la mañana. Muchas gracias. Gracias también.